Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y en esta ocasión pues estamos en un programa más, en un miércoles más de Encerrados en Pandemia. ¿Y tú qué haces? Y hoy con un invitado, para los que me siguen pues ya lo habían visto y lo conocen. Él es David Izazaga y él es cronista de la ciudad de Guadalajara. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes. Hola, mi estimado Arturo, pues muy bien, con mucho gusto de tener la oportunidad de nuevo de charlar aquí contigo y con tu auditorio, que me da gusto, que siempre está muy ansioso de escucharte y además de seguir todas las cosas que estás posteando en las redes, que siempre resultan muy interesantes. Gracias, David. Y pues sí, es un poco para que la gente pues no se aburran en esta pandemia, ya que estamos encerrados y nos ha agarrado un nuevo estilo de vida, ¿no? La tecnología a veces eh, no la conocíamos del todo, creo que hoy estamos aprendiendo más, ya sabemos moverle más al Zoom, al Twitter, y podemos hacer transmisiones aquí y ahora en el canal de YouTube. Creo que eso nos ha dado esa oportunidad. Y otra también muy importante, de hacer entrevistas. Tú estás en Guadalajara, yo en la Ciudad de México. Hace rato, te digo, te comentaba que hacía una de, de, de una persona en España. Entonces ya hemos como atravesado y brincado charcos y demás. Y eso también ha sido, pues bonito, ¿no? Nos ha acercado. ¿Qué tanto te ha acercado a ti, David, con la gente? Muchísimo. Fíjate, Arturo, que Eh, para mí sí significó, yo me dedico básicamente, mis dos principales actividades son, por un lado, impartir talleres de escritura, particularmente de crónica. Lo hago desde hace 15 años. Y, y fíjate que en esos 15 años nunca me había tocado hacer un taller así, es virtual. Me lo habían sugerido porque tengo muchos conocidos que no viven aquí en Guadalajara, y entonces me decían, oye, deberías de hacer un taller virtual. Y te voy a decir, la verdad, me daba mucha flojera, me parecía, nunca me detuve a reflexionarlo adecuadamente, la verdad. Siempre dije, sí, después, ¿no? Y ese después nunca llegó. Y la verdad es que yo eh, no me imaginaba esto porque pues mis talleres siempre han sido presenciales, y yo como que decía, ¿cómo hacer una cosa virtual ahí, ¿no? Sin saludar a la gente, sin conocerla, sin estar cerca. El año pasado a mí la pandemia me agarró con las manos en la puerta porque precisamente para celebrar, digamos, los 15 años del taller, fíjate que abrí 3 talleres al mismo tiempo, cosa que nunca había hecho, Ya. ¿no? Dije, me voy a animar a hacer 3 talleres, ¿no? Y los 3 talleres presenciales, desde luego. Y al mes de haberlos iniciado, nos encerraron. Ya. Entonces, yo dije, ¿qué voy a hacer? Incluso paramos todos pensando, como todo mundo, que íbamos a regresar pronto, y cuando vimos que no íbamos a regresar pronto, pues tuve que platicar con los que se habían inscrito a mi taller y decirles, oigan, ¿qué hacemos, no? Si quieren les regreso su dinero y esperamos, o lo hacemos virtual. Yo no estaba muy seguro de eso, ¿no? Ni siquiera sabía qué plataforma podía utilizar, etcétera. Y los propios alumnos fueron los que me animaron, me dijeron, oye, pues vamos haciéndolo virtual, ok. Ajá. Probamos una plataforma, probamos otra. Yo también tuve que, ahora sí que en el camino, estos talleres que di hace un año, adaptar ciertas cosas del taller que, que la verdad es que estaban pensadas para ser presenciales, y el programa tuve que irlo adaptando en el camino a que funcionara de manera virtual, ¿no? Debo decir que la mayoría de los que se inscribieron terminaron. Quizá por ahí uno que otro, persona así muy mayor que no le hallaba nomás a la tecnología, pues se desesperó y terminó saliéndose. Pero te podría decir que el 90-95% de los participantes de los 3 talleres terminaron el taller virtual. Yo pensé que íbamos a terminar el taller virtual así como, y un poquito después otra vez ya podíamos regresar a lo presencial. Pero pronto me convencí pues que no. Y entonces fue que me senté a trabajar un poco ya más la idea de la experiencia que había sido esos 2 o 3 meses de este taller virtual, para de veras reconvertir el taller de crónica, que te digo que he dado desde hace 15 años, a la virtualidad, y lanzarlo ya, ahora sí, a promocionarlo a nivel nacional. Y fíjate, Arturo, que ha sido una sorpresa increíble, porque nunca me había pasado, pues que se desbordara el tema, ¿no? En el sentido de que yo pensaba
porque mi público meta estaba aquí en Guadalajara. Yo decía, exacto. pues, ¿quién me conocen aquí en Guadalajara, pero quién fuera de Guadalajara me puede conocer uno que otro, ¿no? ¿Quién se va a meter a un taller conmigo si no me conocen? Y estaba yo muy equivocado. Estaba muy equivocado porque ya ahorita estoy en el tercer, fíjate, ya van 3 talleres virtuales que hago desde que empezó la pandemia, sin contar ese que nos agarró a la mitad. Y la verdad es que muy bien, con una experiencia muy grata, porque se han metido personas de toda la República, ¿no? De Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, de Monterrey, incluso de fuera. Mexicanos que viven en California, tengo amigos que están en Ontario, en Vancouver, y entonces el taller ha tomado otra dimensión, se ha enriquecido tremendamente, porque debo de confesar que sí había una parte muy local en el taller, pues obviamente lo Sí. hacíamos aquí en Guadalajara y éramos puras personas de Guadalajara. Y entonces ya se tuvo que abrir un poco más y creo que ha sido riquísimo. Yo estoy encantado. Para mí ha sido esto una experiencia que sí me ha cambiado. Incluso, Arturo, yo no sé si voy a regresar. Ya, si en algún momento regresamos a la anterior normalidad, no estoy muy seguro de si voy a regresar a los presenciales, porque perderme esta oportunidad del Sí, claro. contacto con gente de otras partes ha sido una experiencia, está siendo una experiencia maravillosa. Claro, claro, y eso sucede en muchos de los ámbitos, porque incluso en presentaciones de libros, donde también era pues de forma presencial, y la gente pues sí la veías, ahí era la compra del libro, que es el objetivo de una presentación de libro, ¿no? Pero por ejemplo, ahora pues tú la haces en México y te ven en Colombia, en Perú, en muchos lados, donde también puedes llegar a la compra también, ¿no? O sea, si abres ahí tu mercado, lo vendes por línea y demás, y eso también le ha ayudado mucho, nos ha acercado a todas estas partes. Yo tampoco me podía haber imaginado haber entrevistado a alguien en Londres, un corresponsal de noticias en Londres, al anterior, que es un escritor en España. Entonces, a ti, que estás en Guadalajara, lo hubiera hecho de forma presencial, ¿no? Porque la logística es más complicada y más costosa. Pero con esta tecnología es lo que podemos hacer. Y aparte que nos ayude, porque entonces ya estamos acercando a Guadalajara con la Ciudad de México, a Perú, a Toledo en España, a Londres, ya estamos haciendo una comunidad mayor, más grande, ¿no? ¿Y qué tal si por horario le puede convenir ahí a una persona en España e inscribirse a tu curso? Eso sería fabuloso. Sí, claro. Yo creo que una de las cosas que para nosotros va a significar todo esto, lo que nos llevó a modificar nuestras formas de adaptarnos a esto de la pandemia, va a ser esta, Arturo, porque yo creo que lo Sí, que necesitamos es, si regresamos a la anterior normalidad, creo que tendrá que haber muchas modificaciones y no olvidarnos de esto porque tienes tú mucha razón con respecto a las presentaciones de libros. Yo ahorita que lo platicabas, me invitaron el año pasado aquí en Guadalajara, la Secretaría de Cultura hizo un festival de danza y a mí me asombró mucho que ciertas presentaciones de danza que hicieron de manera virtual llegaron a tener 2,000 o 3,000 espectadores, cuando lo normal era que tuvieran 200 exacto. personas en la sala. Ajá. Entonces, yo creo que no sé, si regresamos a la anterior normalidad, no, pues claro, se tiene que llevar a cabo las presentaciones de danza, pero potencializar eso, o sea, pensar que Sí, tú tengas un público 10 veces mayor gracias a que puedas hacer una transmisión vía streaming, pues es sensacional. Y esto mismo que estamos haciendo ahora, Arturo, estas sí, conversaciones que me parecen maravillosas, ¿no? Yo he disfrutado mucho las que he tenido contigo, gracias. eh, esta misma. Me parece que también para el público está muy padre este asunto de que tengamos la oportunidad, ¿no? De intercambiar ideas, de llevarle a la gente alguna motivación, alguna idea. En el caso de mi taller, como es un taller que precisamente por el género va mucho al tema buscar historias propias, no sabes cómo la gente la pasa de bien escribiendo y casi casi hasta desahogándose, ¿no? Sí, De todo lo que está pasando ahora, porque la verdad es que lo que escribimos es sobre nuestras experiencias, sobre nuestras vivencias, ¿no? Y entonces yo lo que creo es que, conclusión, tenemos que, si no aprendemos de todo esto que nos ha dejado la pandemia, pues yo no sé cuándo vamos a aprender, ¿no? Creo que habrá que seguirle sacando mucho jugo a esto. claro, claro. Y dejar aparte también algún legado, lo platicaba hace rato,
¿Ustedes han escrito algo también, hecho crónica a raíz de la pandemia? O sea, que hable precisamente de la pandemia. Sí, fíjate que precisamente uno de las modificaciones que yo le hice al taller tiene que ver con esto de la pandemia, porque justo en la pausa de hace un año me encontré un texto bellísimo de uno de los escritores orientales más famosos del mundo, Jan Lianke. Escribió él daba talleres y cursos en varias universidades de Inglaterra y de Estados Unidos, y obviamente tuvo que parar. Y entonces, en ese parón, él escribió un texto muy bonito, ¿no? En donde les llama la atención a sus alumnos. El texto se llama Que cuando esta pandemia termine, nos quede la memoria. Y entonces habla un poco de esto, ¿no? Oigan, estamos viviendo una etapa histórica increíble. Y la verdad es que yo, por ejemplo, de acuerdo a lo que nos han enseñado ahora sí que los clásicos de la crónica, es que cuando más abunda la realidad es cuando más ha abundado la crónica. Entonces, estamos realmente viviendo una etapa maravillosa para la crónica porque de una u otra forma tenemos una obligación moral, si tú quieres, de registrar esto que está pasando, ¿no? Tiene que quedar, así como de repente vamos ahora a hurgar y a buscar esos testimonios de otras pandemias que hubo, ¿no? Y entonces buscamos el libro del año de la peste para ver lo que pasaba en aquellos años y la gripe española y etcétera. Creo que ahora nosotros pues tenemos esta obligación pues de dejar testimonio de todo esto que ha estado sucediendo. Ese texto de Jan Lian que me movió mucho y me puse a buscar más cosas sobre el tema de la pandemia y me di cuenta de todo lo que estaba la gente escribiendo alrededor del mundo con respecto a esto. Y entonces yo incorporé un capítulo dentro de mi taller precisamente a este tema de la escritura en los tiempos de la pandemia y de dejar testimonio de todo lo que estaba pasando. Leemos muchos textos que yo he ido recogiendo a lo largo de este año, que se han publicado en revistas, en periódicos, en el propio internet sobre la pandemia, y también los insto a mis alumnos a que escribamos nuestras propias historias que han sucedido dentro de la pandemia. Tenemos la ventaja también de que en el taller tenemos ahí una página que es en donde publicamos todos nuestros trabajos, que se llama El Huevo Cojo, y ahí hemos estado publicando todas las mejores historias que han salido con respecto al tema de la pandemia, ¿no? Yo les insisto mucho en que de una u otra forma, acuérdate de esa maravillosa frase de Renato Leduc que dice que el cronista es el historiador de lo inmediato, ¿no? Creo que nosotros lo que estamos haciendo un poco es, sin mayor pretensión, colocando nuestro granito de arena en la historia, ¿no? De lo que es la pandemia. Exacto, y es como dices, es como nuestra obligación de hacerlo, ¿no? De transmitirlo. Se ha escrito mucho sobre la pandemia, ¿no? Muchas sobre información, pero de otro tipo. Pero hacer crónica de ella, yo creo que eso sería lo importante. Y para que lo chequen, porque poca gente lo está haciendo, ¿no? Como tal. Te digo, hay una sobreinformación acerca del COVID, pero es desde otro aspecto político, social y demás, pero no haciendo crónica, ¿no? Este relato que es para nosotros, pues bueno, es nuestro pan de cada día. ¿Cómo fue? Día a día nos estamos reinventando, tú ya me dijiste, pues este taller que dejaste inconcluso y ahora ya lo estás moviendo, pero la pandemia también nos ha dejado muchos otros aprendizajes, ¿no? Tú, ¿como cuáles en tu caso? Eh, yo creo que digo, varios, pero el primero, el que yo traería así como principal, es el que necesitamos ser como más resilientes, se dice ahora, ¿no? Adaptarse más fácilmente a los cambios que puedas sufrir, ¿no? No solamente esto del tema de la virtualidad, sino a las restricciones, ¿no? Eh, por ejemplo, este asunto de la otra parte de mi trabajo tiene que ver también con escritura, ¿no? Yo escribo Ajá. y pues hay muchas limitaciones ahora a la hora de escribir, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la crónica, que es un tema en el que hay que salir y ver y caminar, de repente pues te prohíben salir y ver y caminar ¿no? Y estar. Y la otra es platicar con personas, ¿no? Esto también te ha limitado, nos ha limitado. Creo que nos ha obligado como a replantearnos las cosas de esta cuestión de vivir en sociedad, ¿no? Por un lado. Por otro lado, lo decía ya, el tema de la adaptación, pero creo yo que finalmente, al final, no creo, espero no equivocarme,
creo que al final sí va a ser una sacudida para todos, en el sentido de que creo que nadie puede presumir de haber pasado completamente sin problema, ¿no? El tema de la pandemia. De una u de otra forma, todos nos vimos afectados, algunos más, algunos menos, o sea, unos incluso sufrieron pérdidas de vidas, ¿no? Que eso es irreparable. A muchos se les acabó el trabajo, en fin, creo yo que el asunto sí fue como una sacudida para todos al mismo tiempo. Este tipo de cosas que nos ocurren en la vida, normalmente a unos sí, a otros no, creo que ahora ha sido un poco parejo para todos, ¿no? Y entonces el tema es ese, lo platicamos hace rato cuando todavía no estábamos al aire, el sentido de no quedarse parado, ¿no? De no quedarse sin hacer nada y esperando a ver a qué horas amanece, sino pues de hacer las cosas, de buscar por dónde, ¿no? Y en ese sentido creo que sí le hemos estado sacando jugo al tema de la pandemia, al no quedarnos estáticos sin hacer nada, ¿no? Sí, exacto, sí, exacto. Oye, allá en Guadalajara, ¿qué tanto ha cambiado la gente? Sí toma en serio las medidas sanitarias, renuente como aquí, ¿cómo es por allá? No, yo creo que el tema sí es un poco nacional, ¿no? Lo mismo que veo que está sucediendo en la Ciudad de México pasa también aquí en Guadalajara, desde luego a una escala menor, ¿no? Pero sí, eh, la cultura, creo que finalmente la cultura mexicana es muy pareja en ese sentido, ¿no? No, 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 son realmente pocos. Yo mismo lo veo con mis amistades, ¿no? En realidad, muchos no están tomándose en serio las medidas, están de vacaciones o están haciendo casi su vida como si no pasara nada, ¿no? De repente, yo hay veces hasta que me siento un poco incómodo porque yo sí trato como de seguir estoy saliendo muy poco, ¿no? Guardo todas las medidas sanitarias, pero hay ocasiones en que tengo que salir por alguna necesidad y entonces digo, caray, parece que soy el único loco que está en su casa sin salir, ¿no? Todo el mundo está afuera, todo el mundo está en restaurantes, en cafés, haciendo su vida cotidianamente, ¿no? No, yo creo que al igual que en la Ciudad de México lo veo, pues, tanto en las redes sociales como en las noticias, creo que estamos al mismo ritmo, ¿no? Tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México. Claro, claro. Y eso ahorita que mencionas, las redes sociales nos han ayudado porque también un poco encerrados, sí, pues sí, sin poder salir, pero las redes sociales nos ayudan a informarnos más y como cronistas también pues podemos investigar por ese lado, ¿no? Eso también, qué bueno que ahora sí hay estas redes que anteriormente pues no existían, ¿no? La gente más se aburría. Sí, claro, pero además, digo, yo sí soy, hay muchas opiniones encontradas con respecto a las redes sociales, ya ves que hay mucha gente que le ve lo malo, yo Ajá. me quedo con lo bueno de las redes sociales, ¿no? Sin lugar a dudas, acercan las redes sociales y la verdad es que es un poco la verdad es que es un poco como el tema, ya cuando tratas a una persona, pues finalmente tú te das cuenta de que hay una persona que no te cae bien o que es medio tóxica y te alejas, ¿no? Y ya no la frecuentas. Creo que en el caso de las redes sociales también encuentras personas o cuentas que no te aportan nada y pues las dejas de seguir o no les haces caso. Pero yo sí rescato el tema de encontrarte contenido interesante, ¿no? Cosas que te puedan servir, información, simple intercambio de ideas. Entonces yo sí creo yo sí estoy muy a favor del tema de las redes sociales. Me gusta, estoy en Instagram, en Twitter y en Facebook, y la verdad es que yo sí rescato mucho esa parte, porque ahora que estamos tan metidos en casa, tan lejos del intercambio social, de no ir a fiestas, de no ver amigos, creo que de una u otra forma es una forma de tener ahí un hilito para estar conversando, para estar intercambiando cosas, para conocer gente. A ti mismo, Arturo, te conocí precisamente así, ¿no? Ahí por las redes, y ahí empezamos a platicar y de repente hicimos por ahí este programa de cornistas y ahora esto, y así como esta experiencia, pues otras muchas, ¿no? Que tenemos. Claro. Y yo creo que gracias a las redes sociales, pues es que hemos tenido estas conexiones, ¿no? A la gente también le sirve mucho, ¿no? Yo lo veo con mi padre,
que es una persona que tiene 80 años, pues se entretiene mucho de estar leyendo ahí cosas que él se encuentra, que se mete, y de repente son textos, de repente son músicas o programas o YouTube. Exacto. Y yo creo que sí, al finalmente me parece que aporta más, le veo más cosas positivas que negativas. Claro, claro. Y aparte digo, hay que saberle buscar, hay que saber ver qué contenido es el bueno, el ideal, el que a ti te guste, porque todos hay contenido de todo tipo, ¿no? Digo, para mí puede ser pues de muy mal la calidad de algunos, pero para otros no, y para todos hay gustos, ¿no? Nada más hay que saber encontrarlos, pero también un poco no enfrascarnos, no idealizar algo, no fanatizarlo, no politizarlo, ¿no? Porque también de todo hay, y hay cuentas también que dividen, nada más hay que saberle cuál estás viendo, cuál estás leyendo, ¿no? No me gusta que, por ejemplo, te digan, soy anti no sé qué, sígueme, porque los estoy esperando, ¿no? Soy pro no sé qué y sígueme. No, eso yo creo que cada quien piensa y sabe si te sigue o no te sigue, si te sigue, pienso yo, mi muy particular punto de vista, si te sigues porque le interesa tu contenido, no porque no tu ideología, ¿no? Que también podrá haber para otros casos. Claro. Y estas redes, pues sí, nos han ayudado a nosotros para darnos a conocer, pero un poco porque también hacia allá va la parte informativa, ¿no? Los medios informativos ya no tan solo serán impresos, sino también ya lo son digitales. ¿No? A Sí, ti desde te luego. ha ayudado. El huevo cojo está de formato digital, ¿no? Sí, claro, desde luego. Fíjate, algo que realmente ha cambiado en estos 15 años que tengo de dar talleres. Hace 15 años no teníamos esta posibilidad de tener nuestro propio espacio en Internet en el que publicáramos, ¿no? Recuerdo que hace 15 años pensábamos cómo hacerle para ser visibles, y de repente algunas de las mejores crónicas íbamos a ofrecérselas a algún medio, algún Ajá. periódico para que las publicara. Y sí, nos llegaron a publicar algunas por ahí, ¿no? Pero bueno, era así como muy azaroso, dependíamos mucho de eso. Hoy en día, ¿no? Tenemos nuestro propio espacio, ahí publicamos y decidimos publicar lo que nosotros queremos, ¿no? Le ponemos lo mejor que se trabaja ahí en el taller, los trabajos más destacados están publicados ahí en la página. Creo Claro. que esa es otra parte, pues que también ha cambiado para bien, ¿no? Yo lo que digo es que de una u otra forma este tema se ha democratizado, ¿no? Antes, si alguien tenía una opinión o quería escribir una historia, pues dependía de un medio de comunicación y dependía de Sí. que pudiera tener acceso a él, y ahora no, ahora pues cualquiera puede tener esta oportunidad de publicar ya sea una opinión, una historia o lo que sea, gracias a Internet, ¿no? Claro, claro. Oye, ¿el huevo cojo cuánto tiempo tiene ya de estar como página? 10 años. Fíjate que ese Wow. fue un proyecto que nació del taller, justo a los 5 años más o menos que teníamos el taller. Por ahí surgió la idea de crear un espacio para publicar los mejores trabajos, y justo este año que cumplo 15 años dando el taller, la página cumple 10 años, ¿no? Ya tenemos ahí cerca de 300 crónicas a lo largo de estos 10 años, que cualquiera se puede meter, y es un archivo de 300 historias que si bien los primeros años, los primeros 9 años, son muy locales porque la mayoría son de aquí de Guadalajara, el último Sí. año ya se ha convertido en algo completamente nacional, porque ya tenemos ahí crónicas de otros estados, de otras visiones, ¿no? Esto sin duda ha expuesto más a la página. Repito, era un medio local, por Sí. decir medio, y gracias a la pandemia y a que tuve la oportunidad de dar el taller así tan abierto, ahora publicamos historias de todo el país, no nada más historias de Guadalajara. Eso está muy bien porque también la comunidad se va haciendo más grande. ¿Cómo le hacen ellos por si alguien te quiere enviar algún seguidor así que le interese para poderte enviar alguna crónica? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo le tiene que hacer? Sí, sí, con mucho gusto, mi querido Arturo. Fíjate que ya he tenido, justo a raíz de esta exposición que hemos hecho a nivel nacional, la página pues ha tenido mucho más penetración, más vistas, Ajá, afortunadamente. Y sí, ya ha habido gente que por ahí me ha escrito, tanto en la página elhuevocojo.com como en mis redes sociales. En Facebook estoy como David Izazaga Márquez,
en Instagram y en Twitter estoy como @disasaga. Ajá. Y por ese medio me han contactado precisamente personas que me dicen, oye, he visto tu página, hay oportunidad de hacerte una propuesta para Crónica. Claro que sí, y me las han mandado y ya hemos publicado algunas. Incluso hace unos meses, una persona de Argentina nos escribió pidiendo que si podíamos publicarles su crónica de la experiencia siendo conejillo de Indias con la vacuna en Buenos Aires, y la publicamos, nos la mandó, Darío nos mandó su crónica y la publicamos. Entonces, sí, también hay esa otra posibilidad. La verdad es que la mayoría de las crónicas que publicamos ahí han sido del taller, pero no está cerrado a ello. También Ajá. quien tenga por ahí alguna inquietud de hacernos llegar a un texto, con mucho gusto lo revisamos y si nos gusta, con mucho gusto lo publicamos, claro que sí. Claro, claro, para darlo a conocer. ¿Cada cuándo vas cambiando esta página? ¿Cada cuándo vas subiendo? Procuramos subir un día sí y un día no. Ahora lo Ajá. estamos haciendo lunes, miércoles y viernes, de repente es martes, jueves y sábado, pero procuramos cada 2 días estar subiendo una crónica nueva. Que también esa es otra, David, de que la gente a veces dice, bueno, estás en pandemia, estás confinado, estás en casita, es más fácil, es mejor. No, tienes más trabajo, como que estás desde la mañana, tarde, noche trabajando, ¿no? Y estás, si ya te metiste a Twitter, si ya te metiste a Facebook, vas a dar el curso del taller, en la noche tienes que subir la información a la página, está uno como más ocupado, ¿no? Completamente, ¿no? Sí. Completamente. Simplemente esto de la frecuencia de las crónicas, antes de tener los talleres virtuales, cuando eran presenciales, Arturo, Ajá. publicábamos una a la semana. Eh, Entonces, ahora son 3 o a veces hasta 4 a la semana, ¿no? sí. Y entre eso y el asunto de escribir, de subir a redes, tienes toda la razón. Te levantas Sí. y ya estás trabajando, te acuestas y sigues trabajando, ¿no? Creo que la parte esta sí romantizamos mucho esta idea de, ay, qué padre trabajar en casa. Los primeros Sí. meses estaba muy bien y la verdad es que ahora sí nos damos cuenta de que el hecho de trabajar en casa no nos hace, no se sabe separar muy bien el tiempo, ¿no? Siempre estás aquí en casa y Ajá. esa oportunidad te da que siempre puedas estar trabajando. Yo sí me he descubierto a veces más de 8 horas trabajando ¿no? En las cosas que tengo que hacer y de repente ya mi esposa o mi hijo me reclaman de que ya es Sí. demasiado, ¿no? Y Sí. creo que sí, esa es la parte que tenemos que aprender a separar y que nos ha hecho falta, ¿no? El hecho de tener como espacios separados para el trabajo y para la casa, porque si no, de repente uno se embebe y se mete completamente. Exacto, te dice, ya déjale tantito. Sí, porque aparte también tienen el tiro para cuando estás desayunando te mandan algo, cuando estás comiendo ya te mandaron algo y tú le tienes que contestar. Siempre es así como que dices, bueno, y entonces, ahora, pero no importa, yo también feliz y gustoso lo hago, no hay problema. Ya trato, por ejemplo, ya que después de las 10 de la noche, ya, si lo voy a hacer, lo voy a hacer como de forma personal, ya no para volverle a interactuar con las personas, no por descortesía, sino porque ya después de las 10 de la noche, ya para que vayan aprendiendo a que ya no se contestan, ¿no? Después de las 10, porque si no, son las 12 y te sigues. Sí, claro. Sí, sí, mejor así. Oye, y ahorita en un Guadalajara más tranquilo, más calmado, te da tiempo para escribir y hacer otras cosas. Sí, fíjate que digo, aparte de tener los talleres, me dedico, pues, básicamente soy editor, me dedico Ajá. a hacer libros, tanto proyectos con los que trabajo con algunas editoriales, como muchos de los que se acercan al taller siempre traen por ahí idea de un libro, y la verdad es que muchos de los clientes que tengo ya en mi trabajo formal salen de ahí de los talleres, ¿no? Terminan con la idea de tener un libro y me dedico mucho a esa, por un lado. Y por otro, a mi escritura personal. Eh, Estoy trabajando ahora en un libro en dos, de hecho, un proyecto personal que son crónicas, que es un libro de crónicas que yo espero que ya, esperaba que el año pasado saliera, pero yo espero que este año sí ya por el tema de la pandemia, sí alcancemos a salir. Y estoy también trabajando un libro justo de los 15 años del taller, que son como, digamos, una manera de celebrar estos 15 años, que van a Claro. ser como una recopilación, una antología de crónicas que no están publicadas, que van a ser todas originales,
y la verdad es que son personas que han estado o están en los talleres, que han escrito alguna historia sobre la ciudad de Guadalajara, y es un poco como para celebrar estos 15 años. En eso, y también en un texto que no sé bien como por dónde va a salir, pero es un tema, sabes que yo soy vicioso del pan, a mí me gusta mucho el Ajá, pan, ajá, y ajá. tengo ya varios años trabajando por ahí unas cosas que yo no sé si son a medio camino entre la crónica y el ensayo, pero tienen que ver con el pan, con las piezas de pan, ¿no? Entonces Ajá. son como medio crónicas, medio ensayos, medio ideas en torno a cada una de las piezas de pan. Entonces eso es lo que he estado trabajando también en estos días de pandemia, y esperemos ahí que pronto salga y se pueda publicar en algún lado. Claro, claro, y con todo, con mucho gusto aquí también las damos a conocer, que también, pues bueno, yo te aviso que también hice ahora en este tiempo que dije, bueno, ahorita que estoy sin hacer nada, cuando me doy cuenta, sí estoy haciendo muchas cosas, pero se me ocurrió lo del libro y ya no lo voy a soltar, ahora sí va a ser eh, el libro de crónicas de Banqueta, también un poco haciendo la recopilación de lo largo de estos años que ha sido crónicas, ¿no? Ojalá que ya les estaré contando, ojalá que sí se dé. Y Ojalá que también, sí, pues, oye. sí, la verdad es que sí estoy emocionado y Y ahorita está ya en la etapa de diseño. excelente. Oye, y estaría muy padre que cuando de repente se concreten estos proyectos que tenemos, tanto tú como amigos en común, Ajá, etcétera, que conocemos que estén trabajando en cosas, y se haga la presentación, podamos potencializar un poco eso y hacer de repente, pues no sé, algún encuentro virtual, transmitir la presentación, el invitar a los autores de los textos a claro. que convivan en una especie de encuentro virtual con gente de aquí, gente de allá. Creo que este tipo de cosas, como lo decíamos hace rato, nos tiene que enseñar a que no debemos de regresar a esa idea que existía en la antigua normalidad de que no, pues solamente que yo vaya a la Ciudad de México, que tú Ajá. vengas a Guadalajara, de repente eso a veces es poco probable o tarda más en concretarse, y me parece que pues mientras tanto, pues con un clic aquí en la computadora y ya Exacto, estamos conectados para potencializar el tema de la promoción de las cosas que nosotros mismos estamos haciendo, ¿no? exacto, exacto. Y yo también, gustoso, no hay problema. Cualquiera que quiera dar a conocer aquí algo en Crónicas de Banqueta, con todo gusto, se trata de acercar. De verdad, eso es uno de los objetivos que tiene Crónicas, de acercar, de hacer un verdadero equipo, comunidad como le llaman, pero es un verdadero equipo en el que no exista, es que yo lo lancé primero, es que no está mejor. Siempre alguna historia está no sé, pues tú puedes hablar de las calandrias, por ejemplo, en Guadalajara, pero cada quien le va a dar su toque muy particular, personal. Yo creo que el tema puede ser uno, pero cada quien le puede dar la crónica que a su gusto es su toque, ¿no? Su toque personal. Yo siento, yo no, yo a veces digo mucho del tema de los historiadores, porque como son celosos de que no, que fue así, no, es que en realidad fue así. Yo creo que la historia de cada evento, cada suceso es contado de mil maneras, ¿no? Y los cronistas lo sabemos y se puede hacer. De Así verdad, es, ¿no? No me gustaría, me gusta más unir que polarizar. exactamente. Y la maravilla de este género de la crónica es esa. La historia no es como fue, sino como tú la recuerdas. Y, Exacto, la, y, no- y nos da la oportunidad precisamente de que podamos estar todos hablando de la misma fiesta y cada quien va a hablar distinta de ella, ¿no? exacto. Y esa es precisamente la maravilla de la crónica, que tiene la posibilidad de entregar diversas miradas, ¿no? Distintas miradas desde distintos ángulos. Entonces, como tú lo dices, puede haber un tema y no estamos, hay quizá otros géneros en los que se diga, híjole, ese tema ya se tocó, pero en el caso de Ajá. la crónica se puede escribir y reescribir, reescribir sobre el mismo tema, y la verdad es que la visión siempre va a ser diferente dependiendo de quién la escriba, afortunadamente. Claro, claro. Y hacer amigos entre cronistas, porque sí se puede, de verdad que sí se puede, aunque sean muy celosos de su trabajo, respetamos el trabajo de cada uno, la forma de escribir de cada quien,
pero podemos ser amigos. Así es. ¿No? Yo siento que sí. Hay dos puntos que quería tocar también contigo y hace poquito sucedió con la muerte de una de las cocineras pues tradicionales, podríamos decir, o que entró a la televisión como Chepina Peralta, pero que es verdad, tú mencionabas, en Guadalajara ya existía alguien, una persona, que también fue de las pioneras, por eso siempre decimos, esta Chepina Peralta fue una de las pioneras, ¿no? Porque sí, anteriormente existió Dime el nombre de esta cocinera de Guadalajara, ¿cómo se...? La señora Zárate. La señora Zárate, exactamente. Ella ya hacía sus programas ahí en televisión. Sí, fíjate que terminó siendo muy, muy polémico el tema, ¿no, Arturo? Ajá. Porque, ¿sabes qué? Yo lo que creo es que pasó algo que no debió haber sucedido, que, que se polarizó el tema por el lado chilango contra tapatío, ¿no? Exacto, Y era un rollo así así, es como lo de dije. repente ahí en las Ajá. redes sociales, les platico un poco a los que nos estén escuchando y que no tengan idea de qué estamos hablando. Ajá. De repente, eh, todo sucedió con la muerte de Chepina Peralta, ¿no? Una Ajá. cocinera que yo creo que todo el mundo ubican porque creo que en algún momento todos tuvimos la oportunidad de verla o de tener alguna referencia al respecto. Y entonces el periódico Reforma publicó esta nota como poniéndola como la mujer que más, que la primera mujer que había tenido un programa de televisión tantos años, etcétera, Ajá. ¿no? Yo lo único que puse, el comentario que puse en Twitter fue una precisión, ¿no? Me Ajá. parecía un poco grave que un periódico como Reforma, que tiene una filial aquí en Guadalajara, que es Mural, no hubiera verificado el dato de que existió otra cocinera acá en Guadalajara, la señora Zárate, que 6 años antes que Chepina Peralta debutó en la televisión tapatía. Así es. Eh, esa era mi única precisión. Yo no estaba tratando de opacar ni de denostar a Chepina. No, no, no. Simplemente hablar de un tema de verificación de información, ¿no? Lo que sucede de repente en redes sociales es eso, que alguien comete un error, no verifica y entonces se multiplica esta mentira, ¿no? Claro. Entonces no era tema de poner de enfrentar a dos grandes personajes de la televisión, cocinar a Chepina Peralta con la señora Zárate, no, era simple y sencillamente comentar que 6 años antes de que Chepina empezara su programa, en la televisión tapatía, acá en Canal 4 de Guadalajara, la señora Zárate ya había debutado e incluso a ella le dieron el récord Guinness por ser el programa de televisión, de cocina de televisión más antiguo del mundo. O sea, nadie ha tenido un programa con tanta duración como la señora Zárate en el mundo. Entonces, sí, en su momento, hace unos años, fue todo un tema de acá en Guadalajara, ¿no? Del de la señora Zárate. Hace muy poco murió, ya bastante grande, ¿no? Pero la verdad es Sí. que los tapatíos sí convivimos mucho con esa imagen porque durante años y años la vimos ahí todos los días a la misma hora cocinando, ¿no? Desde muy joven, yo creo que generaciones tras generaciones la vieron ahí y era como una persona muy entrañable para los tapatíos porque donde te la encontrabas, ay, la señora Zárate, ¿no? Y era una imagen, un personaje muy importante de la televisión. Y entonces de repente ahí en las redes sociales, como lo comentábamos hace rato, pues ya empezaron el tema de, ¿no? Sí. De polarizar la idea de que no, cuál era más importante, a quién le va a Sí. Sí. importar una cocinera de provincia, decía por ahí alguien, ¿no? Ajá. Sí, pero Chepina era a nivel nacional. No se trataba de enfrentar a los chilangos contra los, ya suficientes temas de enfrentamiento tenemos, Sí. ¿no? Ya tenemos la guerra de la torta ahogada Ajá. contra la guajolota, como Ajá. para volver a polarizar con eso. Entonces, no, las dos súper importantes, las dos creo yo que emblemáticas, solo era un tema de precisión en cuanto a un dato que dio un medio que además es un medio que se supone que tiene que verificar la información, ¿no? Claro, claro. Y así hay muchísimas otras cosas, porque también hasta para la música, ¿no? Cuando dicen, este, tal canción de Luis Miguel, cuando la canción ya es desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y así Exacto. sucede siempre, ¿no? Pero también estas generaciones, a mí me han dicho, ¿no? Las nuevas generaciones, ¿a poco ya existía esa canción?
antes de que yo naciera incluso, entonces, pero así sucede. Por eso es esta observación de no se arraigue con las cosas ahí en internet, ni se, ¿cómo se llama? Lo tomen como no sé, se enojan sin justificación, mejor déjenlo pasar, no hay problema, es un comentario más, Así ¿no? es, así es. Pues gracias David por estar aquí. De verdad que siempre platicando contigo, pues se pasa el tiempo, es padre. En otra ocasión hablaremos ya de otras cosas de Guadalajara, ahora sí, porque hay mucho por por platicar y por comentarlo, ya no tanto por visitar, pero pues bueno, vamos a visitarlo digitalmente, ¿no? Yo creo que Claro, ahora esa es la nueva forma. comentar así virtualmente todas las cosas que están sucediendo en distintos ámbitos en Guadalajara para que cuando la gente pueda ya otra vez volver a viajar, pues lo haga ya conociendo algunas cosas y diga, bueno, voy a ir acá o voy a ir allá, ¿no? Exacto. Con mucho gusto, ya sabes que nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto siempre es un placer platicar contigo, mi querido Arturo. Gracias David por tu tiempo y seguimos en contacto. Cuídate mucho. Un abrazo, mi querido Arturo. Gracias igual y nosotros nos despedimos. Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta. Este fue un programa más de Encerrados en Pandemia. ¿Y tú qué haces? Nos vemos la próxima semana.